Cuando se hace un proyecto minero en zona de páramo, pues estamos, primero que todo, estamos delinquiendo, estamos contra la ley. La ley establece que en las zonas protegidas no se hacen explotaciones. La afectación del agua pues es evidente, va a haber cambio de cauces, alteración de la cantidad del agua, porque aguas abajo, mucha población capta este recurso para el suministro de las poblaciones aguas abajo y va a haber afectación de la calidad. Así digan que no, que el circuito es cerrado, puede haber una filtración, los riesgos se elevan y ponemos en alto riesgo de contaminación esas aguas que son suministro para población. Los ambientalistas no somos terroristas. Terrorista, la locomotora minera de la muerte. Agua sí, oro no. Agua sí, oro no. El páramo es un conjunto de niveles climáticos donde intervienen la flora y la fauna, el mismo suelo de los páramos. El mismo suelo de los páramos es algo especial, que tiene unas características especiales que hacen que funcione como una esponja. El páramo no es, como nos han hecho creer, que sencillamente era un bosque y ya no hay bosque, entonces no hay páramo. No. El páramo se caracteriza por una vegetación baja, una vegetación pequeña, y por la interacción de esos pajonales con el suelo que hay específicamente allí. Ese suelo que en las épocas de invierno recoge el agua y regula sus caudales. Y en época de verano lo deja salir. Por eso es que nosotros encontramos que siempre vamos a tener el agua. Usted me pregunta qué es Santurbán. Santurbán es agua. Agua es el agua que está constituida por un continuo de páramos de 150.000 hectáreas que tienen alrededor de entre Santander y norte de Santander cerca de 85 lagunas de origen glacial. Son como tanques que hemos colocado aéreos, grandes tanques que almacenan agua, pero también una vegetación especializada en la captura de agua y un ecosistema lleno de rocas que permiten la infiltración del agua y que generan el agua de Cúcuta y su área metropolitana y también del área metropolitana de Bucaramanga. En un gramo de oro hay hasta 65 gramos de arsénico presentes. Hemos estudiado, y eso está ya publicado en el documento de la Contraloría General de la República Minería en Colombia, 3 proyectos mineros, 2 que tenían bastante información. Quizá el que más información tiene es justamente el de Greystar, el proyecto que se iba a hacer de cielo abierto Angosturas en el páramo de Santurbán, y ese reporta arsenopirita, que es otro sulfuro, sulfuro de hierro y arsénico. ¿Qué sucede con el arsénico? El arsénico sí se pone disponible en amplios rangos de pH, pero en ambientes ácidos el arsénico se pone disponible de manera muy fácil. Entonces, están las condiciones geológicas y geoquímicas para que se libere el arsénico. 2 muestras, de las pocas muestras que se tomaron en la comisión técnica que mencioné, ya muestran niveles de arsénico por encima de normas internacionales. Tenemos esos 2 tipos de problemas, uno pues de términos de calidad relacionada por un lado con los elementos que se utilizan en el proceso, cianuro y mercurio, pero por otro lado también con residuos que deja la misma minería, es decir, sustancias como el arsénico vienen en esos desechos que quedan de las actividades mineras, sean subterráneas o superficiales, y esos elementos son arrastrados por las aguas lluvias y demás y finalmente terminan en los cauces de los ríos y finalmente pueden terminar en el vaso de agua que nos vamos a tomar nosotros más tarde. Como todos sabemos, las multinacionales de la megaminería están replanteando sus estrategias y están abandonando sus propósitos de minería a cielo abierto para reemplazarla por minería subterránea. Hay que hacer énfasis
respecto de que cualquiera de las dos modalidades es igualmente funesta e igualmente lesiva, pues causa idénticos efectos negativos sobre el medio ambiente, especialmente sobre las reservas y sobre los acuíferos. Cuando uno revisa el estudio hidrogeológico que presentó en su momento Greystar, era un estudio hidrogeológico de unas calidades absolutamente deficientes. Allá las rocas son cristalinas, las rocas no tienen poros, pero las rocas están fracturadas y es a lo largo de esas fracturas que el agua subterránea viaja. Bueno, pues el modelamiento que se hizo en ese estudio de impacto ambiental era como si las rocas fueran porosas, así que están en un desconocimiento total. Modelar y tener un acercamiento suficiente a cómo se mueve el agua cuando dentro de la montaña viaja es por las fracturas es complejísimo. Santurbán es un macizo muy fallado, está muy roto el macizo y por esas grietas penetra el agua que se condensa en la parte alta. Entonces los acuíferos de Santurbán probablemente son demasiado importantes, las aguas subterráneas. Hay un estimado para el mundo y es que el 80% del agua dulce es subterránea. Santurbán, el fallamiento determina que hay mucha agua y los propios mineros en Betas y en California dicen que cada vez que hacen un tunelcito de entrada para sacar el oro, por donde hay agua hay oro y la cantidad de agua que sale es por la grieta donde está el oro. De tal manera que una afectación de minería subterránea sería mucho más crítica para el agua estratégica que es el agua subterránea. Pretender que el páramo se va a conservar después de la intervención tan masiva, que la intervención en forma de minería subterránea es absolutamente masiva. ¿Por qué razón? Porque vamos a generar una serie de túneles, que son unos túneles, llamémoslos así, de comunicación. Y luego, a partir de esos túneles, nos vamos a ir abriendo lateralmente, horizontalmente, hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que vamos a afectar todo ese conjunto y lo vamos a convertir en un queso gruyère. Eso es un queso lleno de huecos. Desde esa perspectiva, tenemos un problema absolutamente grave que hace pensar que invocando la Constitución Nacional, nosotros estamos en mora de que aplicando el principio de prevención que establece que no se debe hacer ninguna actividad minera a cielo abierto o subterránea que genere un riesgo potencial aún sin tener el conocimiento científico pleno. Eso implica que se debe hacer una moratoria hasta tanto este problema haya sido resuelto. Una visión integral y una interpretación integral de la Constitución y de las leyes, tanto las leyes ambientales como las leyes mineras, indican que en los páramos está prohibida absolutamente la minería. No hay lugar a duda. Es una interpretación sistemática de la Constitución. Este es un ecosistema esencial para la vida en Colombia, por lo tanto, una actividad depredadora y contaminadora del carácter que sea en la minería, especialmente en la gran minería, debe estar por fuera. No se puede hacer gran minería en zonas de páramo. Tenemos que hacer una moratoria de actividades mineras de metálicos y de carbón en las cuencas que abastezcan agua. Pensemos muy bien porque las consecuencias son consecuencias perpetuas. Y se los dice un geólogo, los geólogos solemos medir en millones de años. Entonces, los seres humanos muy probablemente no vamos a durar sobre el planeta 1 millón de años. Así que las decisiones de hoy son decisiones fundamentales para todos los otros seres humanos que habiten esos territorios y que van a venir luego. ¿Quién nos da a nosotros la potestad, quién nos da a nosotros el derecho de tomar una decisión que pueda afectar a todos los por venir? Una sociedad que no conoce los impactos ambientales no puede defender su derecho al ambiente sano. Y entonces la autoridad ambiental debe informar. Hay un principio ambiental muy importante, que es el principio de información y el derecho a la información que tenemos todos los colombianos. Pero la autoridad ambiental no nos cuenta cuáles son los impactos ambientales negativos de la actividad minera en casos específicos. Y debería difundirlo y decirlo. La radio, la prensa, la televisión deberían informar, incluso los canales institucionales deberían decir eso. Y la academia debería tener mayores posibilidades de difundir en foros, debates, seminarios,
este tipo de asuntos porque aquí se está jugando el futuro de Colombia y el futuro de los colombianos, incluso de los colombianos que todavía no han nacido. Los derechos de las generaciones futuras están en entredicho en el caso de Santurbán y en otros territorios.